Antes de empezar con el doctor Mauro Andino, quiero poner las declaraciones que dio en Ecuavisa hace algunos meses la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la ingeniera Diana Atamaín. Veamos. Sí, es claro y hay que manifestar y recordar a la ciudadanía que el control de la propaganda electoral o promoción electoral, la ley determina en aquellos medios que están determinados en la ley. Esto es radio, televisión, prensa escrita, vallas publicitarias y medios digitales. La Corte Constitucional le quita la facultad al Consejo Nacional Electoral controlar el contenido en redes sociales. Esa difusión que acabamos de ver se hizo a través de redes sociales y no solamente de estos candidatos, sino también de otros que la ciudadanía pudo observar. Nosotros con esa limitación de la Corte Constitucional no podíamos tomar medidas porque no tenemos la potestad de controlar el contenido en redes sociales. Es decir, un pronunciamiento de la Corte es lo que evita que se aplique la ley de participación ciudadana, que señala con claridad que lo que correspondía ante una situación de estas era la descalificación de las candidaturas. Así es, definitivamente una sentencia de la Corte Constitucional prohíbe el control y la revisión de contenidos en redes sociales. Bueno, ahí estaba la presidenta del Consejo Nacional Electoral aclarando este tema del señor Guarderas, que yo no sé qué anda tan desesperado. Doctor Mauro Andino, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, querido Jaime, gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted, para Carla y por supuesto para toda la audiencia. Doctor, escuchábamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a entrar con este tema del alcalde de Quito, de lo que quiere hacer este señor Guarderas, que busca, no sé, destituirlo. O yo le dije con el respeto que se merecen los payasos, pero este señor es agrio, no hace ni siquiera reír. La presidenta del Consejo Nacional Electoral aclara en Ecuavisa hace algunos meses atrás sobre el tema de las redes sociales que no son objeto de control dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Esto es verdad? Efectivamente, Jaime, el tema de las redes sociales, de las plataformas virtuales, del Internet, no es susceptible de control en materia electoral, a excepción de lo que se refiere a la promoción electoral difundida a través de medios de comunicación oficiales, pero que desarrollen sus actividades en el ámbito digital. Su plataforma virtual, Ecuador Indirecto, o por ejemplo podríamos poner otros ejemplos análogos o casos análogos parecidos, BN Periodismo, los mismos señores de La Posta, etcétera. Medios de comunicación digitales que estén legalmente reconocidos y que previamente se hayan registrado ante el Consejo Nacional Electoral para acceder a la promoción, a la publicidad electoral que financie el CNE a través de los spots, de los jingles o por fuera de los productos audiovisuales, las vallas publicitarias o las publicaciones en los distintos medios impresos cuando existe un proceso electoral. Eso sí controla el CNE, pero lo que son publicaciones por parte de ciudadanos, por parte de actores políticos, videos, posts, audios, eso es imposible de controlar, no solo porque jurídicamente no existe una norma que disponga aquello, sino porque además técnicamente, operativamente, ninguna institución, por más que el Consejo Nacional Electoral quisiera realizar una verificación, un seguimiento, un control de aquello, es prácticamente imposible porque el ecosistema digital es tan amplio, hay tantos usuarios, millones de usuarios, no solo en el país, sino miles de millones de usuarios en el mundo, porque el Internet es casi que infinito, que evidentemente sería imposible poder controlar y decir quién ha difundido tal o cual contenido, cuándo se lo hizo, en qué fecha, cómo fue producido, cuánto se gastó, etc. Consecuentemente, la publicidad que se haga a través de medios digitales por parte de personas naturales de forma independiente o voluntaria es imposible de controlar.
Repito, aclarando únicamente este tema puntual de lo que se refiere a la promoción electoral en medios de comunicación, lo cual, eso sí, revisa el CNE cuando se trata de medios de comunicación digitales oficialmente reconocidos como tales y previamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Doctor Mauro Andino, muy buenos días, un gusto saludarlo. No sé si de pronto usted conoce bien ese tema, me imagino que sí, porque está en la capital y esto ha sido público, pero entonces, ¿en qué otro se fundamenta esta denuncia que ha sido más bien un show mediático? Y digo un show porque varios medios de comunicación pues le han dado apertura al señor Guarderas. Si básicamente la ley es clara, si tenemos declaraciones públicas de la presidenta del CNE, ¿en qué más se puede fundamentar como para que este señor avance con esta denuncia? Mire, Carla, muy buenos días. Este tema debe ser analizado desde dos perspectivas. Por un lado, una perspectiva estrictamente jurídica y otra perspectiva desde el punto de vista político. Empiezo por lo jurídico. En estricto derecho, esta denuncia por el supuesto cometimiento de una infracción electoral por parte del alcalde Pavel Muñoz no tiene ningún asidero, carece de todo sustento, primero porque la infracción por la cual se le pretende imputar a él y se pide una sanción económica, la suspensión de sus derechos políticos e incluso hasta la destitución del cargo, está prevista en el artículo 278, numeral 3 del Código de la Democracia, y señala ahí que una autoridad o un servidor público, para ser más preciso, ni siquiera dice una autoridad en términos concretos, sino un servidor público en términos generales, en el ejercicio de sus funciones, y subrayo esta frase, en el ejercicio de sus funciones, no puede inducir al voto a favor de tal o cual preferencia electoral. Y aquí me parece que radica de entrada un problema de fondo por parte del denunciante, el señor Guarderas. Cuando el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, realiza alguno de estos videos en compañía de la ex candidata presidencial Luisa González, él no estaba en el ejercicio de sus funciones porque no han podido demostrar materialmente, fehacientemente, que él filmó ese video en horario de trabajo, que él filmó ese video en las instalaciones municipales, que aprovechó la infraestructura pública o que dispuso de bienes municipales para tratar de favorecer a determinada candidatura. Ninguna de estas circunstancias o de presupuestos fácticos que deberían haber sido demostrados han sido evidenciados por parte del denunciante y por parte de su defensa técnica. Es más, el mismo abogado patrocinador del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se encargó de desmontar una a una las acusaciones, los hechos que presuntamente configuraban la materialidad de esta infracción electoral, al punto incluso que se demostró que el peritaje adolecía de nulidades absolutas, plenas. ¿Por qué? Porque el perito no fue designado de conformidad a la propia reglamentación del Tribunal Contencioso Electoral para llevar a cabo los procesos ante este Tribunal Contencioso Electoral, y que asimismo se vulneraron ciertas disposiciones emitidas por el Consejo de la Judicatura para la designación de peritos especializados. Invocan y hacen la designación del perito informático para que haga la revisión de una serie de videos que se acompañan en un flash memory por parte del denunciante, y toman en consideración un reglamento que ya no estaba vigente, que había sido derogado y que había sido reemplazado por un nuevo reglamento, y que en la práctica señalaba que quien tenía que designar al perito informático para que verifique esos videos que se presentaron era el juez que conocía la causa, en este caso el doctor Joaquín Viteri, de una terna que él debía solicitar al Consejo de la Judicatura de conformidad a los peritos que están acreditados formalmente, oficialmente ante esta entidad. ¿Se cumplió con eso? Jamás se cumplió aquello. Consecuentemente, el informe pericial es nulo, no tenía competencia, no tenía atribución alguna para desarrollar este informe. Pero adicionalmente, cuando se realiza este informe pericial, el señor Guarderas, que es quien denuncia
a Pavel Muñoz, él solo pide a través de su abogada patrocinadora que se haga una transcripción de los audios en este informe pericial. Pero la transcripción de los audios no constituye, pues, una prueba para evidenciar la materialidad de la infracción ni para sustentar que Pavel Muñoz es el responsable del cometimiento de esa infracción electoral que se le está imputando. ¿Por qué? Porque adicionalmente a la transcripción de los audios, debió haber pedido que el perito identifique si es que efectivamente esos videos donde aparece Pavel Muñoz fueron filmados en la fecha que la denunciante señala, para poder cotejar, entre otras cosas, que filmó ese video mientras estaba en horario de trabajo, que filmó ese video en alguna institución municipal. Nunca piden eso al perito y evidentemente el perito no incorpora en su informe aquello. Ni siquiera le piden que coteje las voces para verificar que esos videos no han sido objeto de algún tipo de manipulación, de adulteración, y para verificar que las voces que están en esos videos efectivamente pertenecen a Pavel Muñoz. Estoy hablando en estricto derecho. Luego cada uno puede decir, sí, evidentemente es Pavel Muñoz, claro, pero para verificar que había incumplido sus actividades como alcalde y que lo hizo mientras estaba en el ejercicio del cargo, tenían que pedirle que el perito haga eso, y nada de eso señala en el informe pericial. Doctor, porque pidieron malas cosas. En base a esa explicación bastante técnica y jurídica que usted nos da, vamos a resumir un poco a la ciudadanía, que le pone un poco tensa este tema, ¿no? Diciendo, bueno, lo van a instituir o no. O sea, ni siquiera la petición dentro de la denuncia para la investigación está bien hecha. Exactamente, ni siquiera estuvo bien hecha, tanto es así que por eso les mandaron a completar y a aclarar la demanda que en un inicio presentaron, la denuncia que presentaron en un inicio en contra del alcalde de Quito. Y una vez que aclaran la denuncia presentada en contra del alcalde de Quito, ahí incorporan y hacen un anuncio de prueba nueva. ¿Por qué? Porque en el primer documento, en la primera denuncia que presentan ante el Tribunal Contencioso Electoral, ni siquiera hacen el anuncio de la totalidad de la prueba, documental, pericial o testimonial, sino que cuando les mandan a completar, ahí incorporan y hacen un anuncio de nueva prueba. Otro elemento que ayer se dio en la audiencia, cuando piden que comparezca y que pase al estrado la testigo que ellos habían incorporado, que se trata de una concejala de acá de Quito, le piden que dé su testimonio, y la concejala, primero que pasa acompañada de su abogado, de un abogado particular, sentado al lado de ella. Es la primera vez que yo veo que en una audiencia se permite que la testigo principal esté con el abogado al lado, casi para que le sople al oído qué es lo que tenía que decir o qué es lo que no podía decir. Y ahí me parece que es bastante cuestionable la actitud del juez que conoció y que conoce la causa, porque él no debió haber permitido aquello. De hecho, el abogado del alcalde de Quito fue bastante duro y fustigó este tema mientras la señora concejala estaba rindiendo su testimonio. Él señaló que el abogado de la señora concejala no podía soplarle, no podía decirle qué decir o qué no decir. Pero adicionalmente, la señora concejala pasa con una carpeta llena de documentos y con una serie de pestañas que se veían a través de la transmisión, a través del canal de YouTube del Tribunal Contencioso Electoral, donde ella pretendía leer lo que le habían preparado para que diga en la audiencia. Y el abogado del alcalde precisamente evitó que esto se siga perpetrando, le quitaron la carpeta a la señora y evidentemente se sujetó a responder las preguntas tanto de la denunciante, del denunciante a través de su abogada patrocinadora, como del abogado del alcalde de Quito. Y cierro con esto. El abogado del alcalde le pregunta y le dice: señora concejala, ¿usted presenció, usted estuvo el día que el alcalde de Quito supuestamente indujo al voto a favor de una candidata? Y la propia señora concejala reconoce que ella no estuvo presente ahí, es decir, que ella no constató, que ella no vio, que ella simplemente se informó a través de terceros o a través de medios de comunicación respecto de lo que ella estaba testificando. Entonces, ¿cómo se puede señalar
que ella es la testigo clave, si ella está reconociendo que nunca evidenció, nunca certificó, nunca estuvo presente para observar el cometimiento de la supuesta infracción electoral. Terrible. Doctor, yo tengo parte de lo que fue ayer la audiencia, alguien que interviene, no sé si es la abogada o alguien que está como testigo allí. Voy a rodar parte de ese video. No se me ha permitido, no se me dio el uso de la palabra, lo cual vulnera el derecho a la indefensión, el derecho al debido proceso, señor juez. ¿Quién es ella que pide el derecho, dice que no se le permite el derecho a la indefensión? Mire, Jaime, no es mi característica hacer valoraciones de tipo personal respecto de los colegas, pero evidentemente lo que dijo la doctora Jaramillo, que es la abogada del señor Guarderas, es absolutamente equivocado. No existe ningún derecho a la indefensión, pues imagínese usted lo que sería que eso exista, ¿verdad? Es una aberración jurídica. Lo que existe es el derecho a la defensa, ¿sí? Y lo que seguramente la doctora quiso decir es que supuestamente se le había dejado en indefensión a su defendido, porque ella en un momento determinado de la audiencia decía que no se le dejaba practicar la prueba documental y la prueba testimonial de forma íntegra, pero en parte, y a pesar de que luego sí se le permitió, reitero, en esto también quiero ser enfático, se le permitió practicar la prueba pericial, la prueba testimonial, la prueba documental, pero en parte, en un inicio, a ella se le agotó el tiempo, se les había dado 40 minutos en el alegato inicial, pero ella perdió el tiempo de entrada porque empezó a hacer una serie de argumentaciones políticas que no venían al caso, cuando ella debía enfocarse en la parte jurídica. Empezó a hacer una serie de valoraciones y de reflexiones de tipo político, electoral, sobre si le caía bien o le caía mal el alcalde de Quito, y ahí perdió el tiempo. Y al final, en el alegato de cierre, intervino también el señor Guarderas con una serie de argumentaciones políticas, no jurídicas, y ella también terminó con una serie de argumentaciones que usted bien señalaba en la introducción a esta entrevista, cuando hizo un análisis comparativo sobre la legislación mexicana y sobre casos que los tribunales electorales mexicanos habían resuelto, lo cual no viene al caso porque aquí tenemos que adecuarnos a nuestra legislación interna, pues. O sea, no podemos cerrar el alegato por parte de quien acusa, señalando que aquí hay que destituir del alcalde porque la legislación de México así lo señala y porque allá sí se ha destituido por A o B circunstancia a determinada autoridad de elección popular. Pues, o sea, eso puede servir, digamos, como un ámbito doctrinario, conceptual, pero no puede ser el argumento central para decir que como en México se ha actuado de esa manera, entonces aquí hay que replicar. Eso es un absurdo. Doctor, toda esta denuncia se centra por una publicación de videos en redes sociales del alcalde de Quito, redes que no están reguladas por el Consejo Nacional Electoral. Absolutamente, pero lo de fondo, lograron comprobar ellos que ese video, esa publicación fue filmada durante la jornada laboral de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde del alcalde de Quito, porque el alcalde de Quito no deja de ser servidor público, Jaime. Algunas personas piensan que el alcalde de Quito poco más, entonces si es que da una opinión o hace algo a las 3 de la mañana, entonces está en el ejercicio de las funciones. Oiga, perdóneme, no deja de ser un servidor público y hay una reglamentación interna, hay una ley orgánica de servicio público a la que todos se someten. Entonces, si es que él filmó ese video e hizo tal o cual declaración fuera del horario de su trabajo, evidentemente no está en el ejercicio de las funciones. Mucho más cuando debemos entender que el ejercicio de los derechos está por encima de cualquier otra norma legal o reglamentaria. ¿Y a qué me refiero? El ejercicio de los derechos de participación política no están mutilados, no están anulados por el hecho de que usted, Pavel Muñoz, o cualquier otra autoridad de elección popular ocupe ese cargo. Si no, imagínese lo que sería que cualquier autoridad de elección popular o cualquier servidor público, por el hecho de ostentar esa función o ese cargo, esté impedido de dar una opinión. Incluso se estaría mutilando y se estaría cercenando el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación.
pero se estaría cercenando el derecho a la participación política, que entre otras cosas nuestra Constitución señala que todo ciudadano ecuatoriano tenemos derecho a participar en los asuntos públicos, que tenemos derecho a participar en la vida política del país. Evidentemente, lo que sí no se puede hacer, y es algo que no ha cometido el alcalde, es utilizar infraestructura pública, recursos públicos, bienes municipales para favorecer a tal o cual opción política, pero pronunciarse fuera del horario de trabajo, fines de semana, o si es que habría sacado una licencia con cargo a vacaciones, un permiso con cargo a vacaciones, evidentemente puede hacerlo. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y ya que están muy afanosos y muy agenciosos en que ningún servidor público pueda hacer ningún tipo de pronunciamiento político en este país, estamos ya a las puertas de la consulta popular del próximo 21 de abril. Bueno, pues hay un proponente que es Daniel Noboa. Él en varias ocasiones se ha pronunciado a favor, como es lógico y es legítimo para él pronunciarse e inducir al voto a favor de la consulta popular y del referéndum que él está planteando, ¿verdad? Es público y notorio. Bueno, entonces bajo el mismo argumento que están acusando al alcalde de Quito, el día de mañana cualquiera de nosotros podría presentarle una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral al presidente Noboa y decir que está induciendo políticamente a tomar una postura respecto de la consulta y que solicitamos su suspensión de los derechos políticos y la destitución del cargo como presidente. Un absurdo, ¿verdad? O sea, un despropósito absoluto. Eso no tiene ningún sentido. Porque a cualquier autoridad de elección popular le pueden preguntar, ¿usted por quién va a votar? O usted en este referéndum, ¿cuál es su posición? Y evidentemente tiene todo el derecho para pronunciarse. No se diga por fuera del horario de trabajo, fines de semana o cuando no está en el ejercicio del cargo. Muy de acuerdo con esa última parte, doctor. El presidente de la República es el proponente de la consulta popular. O sea, ya también debería de plantear una destitución al presidente de la República, el señor Guardera. Sí, pues. Varias veces el presidente Noboa ha dicho que se vote sí en la consulta popular, ¿verdad? Y en horario de trabajo, ¿no? Está induciendo al voto. Y en horario de trabajo. ¿Está o no está induciendo al voto? Y lo ha dicho o no lo ha dicho incluso en el Palacio de Carondelet, cuando distintos colegas suyos le han hecho entrevistas allá, en varias comparecencias públicas que le ha hecho. Entonces, bajo este argumento absurdo, descabellado, sin ningún tipo de sustento jurídico, el señor Guarderas, entonces cualquiera podría presentarle una denuncia al presidente Noboa y pedir la destitución del cargo. O sea, ya quiero verle al señor Guarderas haciendo lo mismo en contra del presidente Noboa, ¿verdad? Entonces, fíjese usted cómo los mismos propulsores de un golpe institucional a la democracia de los quiteños y quiteñas, pero a la democracia también de los ecuatorianos, porque Quito es la capital de la República, fíjese usted, este golpe a la institucionalidad les puede terminar por rebotar a ellos mismos y a los actores políticos de su preferencia. Y por eso yo le decía a Carla hace un momento, este tema tiene dos lecturas, una lectura jurídica, pero de otra parte también una lectura política. Y en el ámbito político es evidente que hay actores como el señor Guarderas a quienes les incomoda la democracia. La democracia solo les sirve cuando ganan los candidatos de su preferencia, pero la democracia les resulta un estorbo, les causa fastidio, les es insuficiente cuando ganan actores políticos que no son de su gusto. Es algo inaudito que nadie debe recordar desde el retorno a la democracia. Nadie debe tener algún precedente de que antes del año, escúchese bien, antes del año de mandato de un alcalde, ya se esté buscando destituirlo a través de triquiñuelas jurídicas, torciendo la norma y tratando de utilizar a las instituciones para destituir del cargo a un alcalde que además goza de doble legitimidad, legitimidad de origen y legitimidad en el ejercicio del cargo. Legitimidad de origen porque fue elegido mediante voto popular. La soberanía popular radica en los hombros y en las manos de quién, del pueblo, pues, y fueron los quiteños los que eligieron a Pavel Muñoz. El caso que le designó lo eligió el señor Guarderas, le eligió un porcentaje que entre todos los candidatos resultó el vencedor, resultó el mayoritario, y tiene legitimidad en el ejercicio del cargo, porque desde que asumió la alcaldía de Quito, todas las empresas que se dedican a investigación cuantitativa y cualitativa en este país
han mostrado números de amplio respaldo, de amplia credibilidad, de la cual goza el alcalde entre los ciudadanos de la capital de los ecuatorianos. Y esa legitimidad en el ejercicio del cargo también tiene que ser respetada y también tiene que ser garantizada. Doctor Andino, ya en la recta final, ¿qué está haciendo el alcalde de Quito que les incomoda a algunos? Primero, evidenciar que es un alcalde que tiene liderazgo y que al final del día existe una luz en este túnel oprobioso, empantanado, oscuro, en el cual dejó el homónimo del señor Guarderas, el ex alcalde de Quito, el señor Santiago Guarderas, a la capital de los ecuatorianos. Quito quedó en soletas. Parece que la gente que se opone al alcalde Pavel Muñoz ya se olvida de forma casi que ágil, rapidísima, que ni siquiera el alcalde anterior fue capaz de continuar con la obra del metro y que se atrevió a decir que era un elefante blanco de $2.000 millones que estaba debajo del suelo. Eso dijo el señor Santiago Guarderas. Una alcaldía cuyas empresas públicas, secretarías, agencias estaban absolutamente desinstitucionalizadas, absolutamente destruidas. Eso fue lo que dejó el anterior alcalde. Y al final del día, Pavel Muñoz, con total liderazgo, con conducción política, pero sobre todo con capacidad de gestión, porque Pavel Muñoz es un alcalde planificador, que sabe conducir, que sabe planificar, es un técnico, y es un técnico en la materia, pero además es alguien que tiene formación política y que entiende que las decisiones no deben ser tomadas de forma vertical, de arriba hacia abajo, sino que las decisiones tienen que ser horizontales, involucrando a las organizaciones de la sociedad civil, fomentando la participación de la ciudadanía. Y creo que les dolió en el alma que sea el alcalde que entregue la obra emblemática no solo para los quiteños, sino para los ecuatorianos, como es el metro. Una obra maravillosa que hay que cuidarla, que hay que valorarla. Creo que eso les dolió en el alma y les hirió de muerte, y creo que están pensando también en el mediano y largo plazo, porque asumen que el alcalde de Quito, si es que hace una buena gestión, podría catapultarse como un líder político nacional para futuros procesos. No digo para el 2025, pero sí para otros procesos electorales en el mediano y largo plazo. Entonces creo que empiezan a hacer cálculos y dicen, no, pues aquí hay que matarlo como sea, hay que evitar que crezca porque no es de nuestro agrado y de nuestra preferencia. No solamente eso, no se trata de inaugurar obras, se trata de mantenerlas, porque eso es lo que se han dedicado, ¿no? A no mantenerlas. Y este apellido Guarderas como que le encanta entrar por la ventana, ¿no? Doctor, hay una pregunta de uno de nuestros seguidores, no me acuerdo el nombre, Jorgito, ¿perdón? Fabián Landeta, y nos dice que le preguntemos a usted si el alcalde Pavel Muñoz puede luego poner una demanda en contra del señor Guarderas, o puede ser destituido de su cargo como consejero. Bueno, el señor Guarderas podría ser destituido a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. Él es sujeto de control político, es una de las autoridades que están previstas en el artículo 131 de la Constitución de la República, y bien podría iniciarse un proceso de fiscalización por el probable incumplimiento de funciones de él. ¿Por qué? Porque uno podría interpretar que sus funciones, no interpretar, sino que es la realidad, sus funciones están claramente establecidas en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Y él, en vez de cumplir con estas funciones, él mismo lo ha reconocido, que no como consejero, sino como ciudadano, puso esta denuncia en contra del alcalde de Quito. Entonces uno podría decir, bueno, en vez de dedicarse a lo que la ley del Consejo de Participación Ciudadana le ordena, está descuidando su trabajo, está incumpliendo sus funciones, sus tareas, y está dedicado a denunciar a las autoridades de elección popular. Entonces ahí esa es una opción que tiene la Asamblea Nacional. Los asambleístas sabrán analizar este caso, y de otra parte, pues claro, el alcalde de Quito bien podría presentarle alguna demanda en otra vía, en otro campo, en el ámbito judicial, pero por ejemplo en el ámbito civil podría uno pensar por daño moral, porque evidentemente esta denuncia y todo lo que el señor ha dicho, además en cada una de sus declaraciones, sí le causa pues
un daño irreparable también a una autoridad de elección popular que, como dije hace un momento, goza de credibilidad, goza de apoyo, pero con una serie de epítetos y de acusaciones infundadas, también eso afecta pues a la reputación, afecta a la imagen de él como alcalde, y bien podría demandarlo por la vía civil también. Es una de las posibilidades. Doctor, queremos agradecerle por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. No, muchas gracias a usted, Jaime, Carlita, para mí siempre es un gusto. Abrazo enorme. Hasta la próxima. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario, conversando en Ecuador en Directo en esta mañana aquí en Los Especiales.